Muy buenas noches, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda vuelve a abordar el tema de la ley de inversión extranjera en este segundo programa que estaremos dedicando a responder una parte de las muchas interrogantes que sobre esta ley han hecho ustedes a lo largo de las últimas jornadas, tanto a través de las llamadas telefónicas como los correos electrónicos y sus comentarios en los sitios web de Cuba Debate y la Mesa Redonda. Tendré el placer de estar acompañado hoy en nuestro panel por la compañera Samira Marín Triana, viceministra del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la compañera Débora Rivas Saavedra, directora general de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, compañero Vladimir Regueiro, director de Ingresos del Ministerio de Finanzas y Precios, la compañera Marlie León Simón, secretaria jurídica del Banco Central de Cuba, y el compañero Armando Cuba, director jurídico del MINSEX. Con ellos estaremos compartiendo estos próximos 55 minutos de programa, a respuesta a las inquietudes de ustedes, y también, por supuesto, tendré, como es habitual con nosotros en esta jornada, a nuestra colega Ixa Evia, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, quien ha seguido sus comentarios a través de la internet, el foro debate que esta mañana desarrollamos en el sitio web Cuba Debate y que también pues contó con numerosa participación de todo nuestro pueblo. Doy la bienvenida en el estudio a los compañeros de la Dirección de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera que me están acompañando también como invitados en el estudio. Les propongo entonces que nos acompañen para hablar de la nueva ley de inversión extranjera y conocer un poco qué es lo que le preocupa a nuestro pueblo. Decenas de llamadas telefónicas, cientos de comentarios hemos acumulado durante estas últimas jornadas acerca de la ley de inversión extranjera. Hay varios temas que se repiten y nosotros intentaremos en el programa de hoy concentrarnos en los elementos fundamentales que le han interesado a la mayoría de quienes nos han llamado o escrito. Les propongo comenzar de inmediato con el primer bloque de algunas de las llamadas telefónicas que durante la jornada de ayer, en el medio de la mesa redonda, realizó nuestro pueblo. Salvador Brul Mariño, municipio Habana del Este. ¿Cómo va a funcionar esta ley para la inversión extranjera, para las empresas vistas que ya funcionan en el país? Desde el punto de vista de la fuerza laboral, o sea, de los salarios fundamentalmente de los trabajadores. Eduardo, municipio Boyero, es para saber si un profesional que se encuentra desempleado, es posible que a través de la agencia empleadora se pueda contratar en una empresa con capital extranjero. Jorge Sosa, técnico en contabilidad. ¿Por qué en el pago a los trabajadores tiene que ser en moneda nacional, en CUP? ¿Por qué no puede pagársele en dólares o en euros? Pablo, de Río Naranjo. ¿Cómo se va a nutrir de las fuerzas especializadas que necesitan nosotros? O sea, ¿cuál es la vía que usa para ella misma tener esos especialistas? Bueno, la agencia empleadora, los salarios son algunos de los temas que se han repetido en las llamadas telefónicas. También así lo han hecho saber a través de nuestros sitios web y sus correos electrónicos. Ahí Xavier nos cuenta ahora en este momento de la mesa redonda. Sí, gracias. Buenas noches. Efectivamente, Randy, muchas inquietudes, opiniones ha generado este tema en los sitios web. Recuerdo que hubo un primer foro debate con 277 participaciones e inquietudes y un segundo foro debate con 125 preguntas y opiniones de las personas. Vamos a ver algunas de las opiniones de ustedes, inquietudes en el día de hoy. Dice el doctor José Luis Aparicio Suárez, quien es habitual en nuestra mesa redonda: me gustaría saber cuál es la tendencia de los potenciales inversionistas luego de aprobada la ley de inversión extranjera en Cuba. Nos dice Luis Montero Cabrera: se extraña también la ausencia de la ciencia, la tecnología y la innovación en los presupuestos de esta ley. Nos habla también Juana y nos dice: ¿pueden los trabajadores organizar sindicatos en esas empresas y negociar convenios? Y hay otra inquietud que nos las transmite Mina y dice: ¿cuáles son las entidades empleadoras que realizarán el proceso de selección de trabajadores para las empresas extranjeras que inviertan en Cuba? Dice también Mina: ¿de qué forma los profesionales cubanos pudieran informarse acerca de las convocatorias de plazas existentes y cómo ser tomados en cuenta por la entidad empleadora? José Víctor Tepupo nos pregunta: ¿cuál va a ser la vía para poder incluirse en las agencias empleadoras que se van a abrir en el país?
¿Las bolsas van a ser de nivel de país o a nivel local? Andrés Ocampo Sánchez nos dice, se ha planteado que el objetivo de la entidad empleadora no es recaudatorio, entonces, ¿qué por ciento del salario quedará a la empleadora y cuál se pagará al trabajador? Quisiéramos saber cuáles son las cuotas mínimas y máximas del salario a devengar por un trabajador de una empresa mixta. Y nos pregunta el ingeniero Alfredo García Pérez, especialista de recursos materiales de la fábrica Comandante Pedro Soto Alba en Molguín. Dice que es una de las primeras empresas mixtas que se creó en el país, que tienen creado un fondo de estimulación y nos pregunta, ¿se nos pagará el equivalente en moneda nacional al cambio actual? ¿Cuáles serán las bases para el cálculo del monto a pagar? Y una última inquietud de Lázaro que dice, ¿cómo se puede acceder a la cartera de inversiones que interesa al Estado? ¿Qué espacio real brinda esta nueva ley a la inversión de aquellos que llamamos los buenos cubanos residentes en el exterior? Hasta aquí, Randy, esta primera ronda de preguntas e inquietudes. Gracias, Aisa. Son varios los temas, sin duda trataremos de englobarlos porque hay muchas particularidades también en sus preguntas. Me gustaría iniciar, Débora, precisamente por la pregunta de Aparicio. Doy deferencia a uno de nuestros comentaristas más habituales. Aparicio hablaba de qué interés ha despertado ya la ley en los potenciales inversionistas extranjeros. Hay otro de los panelistas que preguntaba de cierta manera cómo se hace un negocio. Este último que veíamos preguntaba si los cubanos residentes en el exterior pudieran participar de inversiones en el país. ¿Qué cosa explicar sobre estos temas? Gracias, Randy. Nosotros primeramente quisiéramos agradecer a todas las personas que durante todo este tiempo, durante la discusión del anteproyecto y luego de publicada la ley, han participado en estos debates que han sido muy importantes y además han enriquecido nuestras propias experiencias para la implementación posterior de la propia ley y el marco regulatorio. En relación a la pregunta de Aparicio, es muy importante lo que él señala porque se refiere a qué pasará realmente con esta nueva ley. Siempre hemos dicho que es estratégico aprobar esta nueva ley en el marco de la actualización del modelo económico cubano. Desde su misma aprobación hemos recibido un sinnúmero de intereses tanto de las empresas ya establecidas en el país, como es el caso de la pregunta de este propio funcionario de Moa Níquel, como nuevos inversionistas extranjeros que se han acercado al ministerio y de manera permanente están interesados en los proyectos y en cómo deben hacer para crear un nuevo negocio y participar en el país. Vale recordar, y es una de las preguntas, cómo se crea esa cartera de proyectos. La base de este nuevo marco regulatorio es justamente la capacidad que tengamos nosotros de crear y de generar los proyectos para atraer a la inversión extranjera. Una de las cosas que no hicimos bien antes fue que realmente no teníamos nosotros el proyecto a proponer para realmente desarrollar lo que necesitábamos en el país. Esperábamos a que viniera el inversionista, no teníamos nosotros propuestas concretas que ofrecer. Por eso es que la persona que preguntaba sobre la cartera de proyectos hizo una pregunta medular. Es decir, es la cartera de proyectos y lo que nuestras empresas estatales socialistas y los inversionistas nacionales, según define la ley, seamos capaces de generar en cuanto a las políticas sectoriales que hemos definido y que hemos priorizado, lo que será el punto de partida para la negociación con las potenciales inversionistas extranjeros. Primeramente hay que tener un proyecto muy claro, en segundo lugar hay que tener una viabilidad económica de ese proyecto y ahí es donde están los indicadores de rentabilidad y es ahí donde se define el monto de inversión, cuáles son el origen del capital, el socio que vamos a tener. No hay una limitación, la ley no distingue cuál es el monto de inversión, ni cuál es la vigencia que tiene que tener un proyecto, ni en qué periodo hay que recuperarlo. Todo eso lo genera el propio proyecto que estamos desarrollando. Tampoco distingue el origen del capital. Una de las preguntas es si el cubano residente en el exterior puede invertir. Pues claro que sí puede invertir. Se trata, repito, de qué proyectos seamos capaces de proponer y de la capacidad que tenga ese empresario cubano de cumplir con los requerimientos de ese proyecto, desde el punto de vista de su experiencia en el sector, de su capacidad financiera y por tanto ser evaluado como cualquier otro inversionista en función de dar satisfacción al proyecto que nos hayamos propuesto. Es importante decir, una de las preguntas decía que no se tocaba el tema de innovación y tecnología. Yo quería resaltar que en la nueva ley hay un capítulo que es el capítulo 15, que justamente se refiere a ciencia, tecnología, y le hemos agregado medio ambiente e innovación. Es decir, hay una intención de proteger de manera debida tanto las innovaciones como todos los resultados que se deriven de la propiedad intelectual en estos proyectos en que nos asociemos con el capital extranjero. Y el hecho de que se priorice también inversiones que tengan que ver con tecnología
implica también que el país está buscando precisamente el desarrollo a partir de la vía de la tecnología y la ciencia, ¿no? Exactamente. Uno de los elementos que nosotros siempre resaltamos para el entorno favorable para atraer al inversionista, en primer lugar es el nivel educacional de nuestro país, pero en segundo lugar también hay que resaltar la inversión que ha hecho el Estado cubano en el desarrollo tecnológico de la biotecnología, y eso es un elemento también que sustenta la atracción de nuevos proyectos con inversión extranjera. Precisamente estaba leyendo una noticia que tenemos publicada en Cuba Debate de que el doctor Agustín Laje andaba en China promoviendo la posibilidad de inversiones chinas en el campo de la biotecnología, a partir incluso de la presencia de una empresa cubana en China, es decir, una inversión mixta Cuba-China en la propia China, que ya tiene resultados. Exacto, es decir, es importante que estos proyectos además se concentren en nuestras empresas y sobre todo la empresa estatal socialista, que es el centro de nuestro modelo económico, en desarrollar y elaborar proyectos que atraigan capital extranjero para aquellos sectores que sean los que nos permitan lograr las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto y de acumulación que el país va a requerir para lograr el desarrollo sostenible que nos estamos proponiendo con esta actualización de todo el marco regulatorio. Quiere decir que la ley establece los marcos, pero es flexible, es decir, se analiza caso a caso y tanto el monto como la manera en que va a ser el proyecto, los límites de tiempo, etcétera, es en la definición de ese propio caso. Exactamente, y es algo que distingue nuestra ley de inversión extranjera. Nuestra ley mantiene una aprobación caso a caso y en la base de toda esa, es decir, diferencia, si se quiere, con leyes de otros países, está dado, en primer lugar, la protección de nuestra soberanía, la protección de nuestro patrimonio nacional, la protección de nuestra independencia y la protección de nuestro modelo económico. Es decir, que en la resolución 128, que es la que evalúa, es la Comisión de Evaluación de Negocios, que está integrada por un grupo importante de organismos, de instituciones, preserven y evalúen caso a caso, está la garantía de que no estamos vendiendo el país, de que estamos protegiendo nuestros intereses y en función de un desarrollo en el marco de nuestros sistemas socialistas. Y a partir de que se conoció ya de la promoción de la ley y su aprobación después del 29 de marzo por la Asamblea Nacional, ¿ha recibido el Ministerio de Comercio Exterior interés de inversionistas, acercamiento de inversionistas para establecer negocios en Cuba? Así es, te decía al principio que estamos recibiendo de manera sistemática, diariamente, se puede decir, un grupo importante de intereses. No es el Ministerio del Comercio Exterior el que hace los negocios, por eso reitero que es importante tener los proyectos y desarrollar la cartera de proyectos. Tenemos una cartera de proyectos que se publicó en el año 2012, que es realmente muy exigua y que estamos actualizando también en función de uno de los lineamientos aprobados en el Congreso del Partido. Esa cartera que estamos actualizando con esta base nueva del nuevo marco regulatorio será la que permitirá entonces justamente atraer y aprovechar ese capital extranjero, que es lo que hoy nos interesa con esta. Leía también recientemente declaraciones de las autoridades de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, que es una de las puntas de lanza de esta ley de inversión extranjera, que comentaban en la reciente feria de la construcción en nuestro país, que hay ya potenciales inversionistas de unos 15 países que se han interesado por hacer proyectos allí en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. Creo que es una noticia también alentadora, que puede ser pues la que abra este camino, debe ser la que abra este camino de las nuevas facilidades para la inversión en el país, con las características especiales que tiene la zona de desarrollo del Mariel, pero que es sin dudas, como se dijo en la Asamblea Nacional, la punta de lanza de todos estos proyectos. Hay, como se señalaba por Débora, pues proyectos, inversiones que ya tienen una data anterior y que ahora se adecuarán a estas regulaciones. Algunas han sido muy exitosas, como ayer el ministro explicaba los errores, los problemas que habíamos tenido, pero hay otras que han sido muy exitosas, como es el caso de Habana Club International, que se ha convertido sin dudas en una de las marcas de más prestigio en el país y además con una presencia importante en el mercado internacional. Este reporte para nuestra mesa redonda nos puede dar fe de ello. 2 décadas de éxitos caracterizan a Habana Club Internacional, asociación mixta creada entre la Corporación Cubarrón y el grupo francés Pernod Ricard. Las ventas en el mundo se han incrementado de 400.000 cajas en 1993 a cerca de 4 millones actualmente. Una marca reconocida en el mundo por la calidad que aportan los maestros roneros cubanos y las excepcionales mieles de la caña de azúcar. Empezamos con la distribución internacional, con los países históricos, Europa del Sur, pero gradualmente extendiéndola a todo el mundo, con la única excepción de los Estados Unidos, naturalmente.
Habana Club ha ido incrementando su gama de productos con un diseño vinculado a la cultura nacional. A esa gama se suma la marca Habanista, registrada en el 2011 para permitir la distribución de los rones de Habana Club Internacional en el mercado de Estados Unidos una vez se elimine el bloqueo. La apertura del mercado norteamericano es un potencial enorme para la marca Habana Club. Entonces nuestro único deseo que es un día se puede vender allá para también que los consumidores de este país, los estadounidenses, puedan disfrutar de un ron de alta calidad. Nuevas inversiones en la industria incrementarán las capacidades de producción en respuesta al crecimiento sostenido en más de un 13% anual de las ventas del ron cubano en el mundo. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Es un ejemplo de lo que necesita el país y hacia dónde debemos encaminar también los rumbos de la inversión extranjera en Cuba. Hay un tema que ha sido de mucho interés de la población, por supuesto, porque tiene que ver con el tema empleo, algo que es imprescindible en cualquier sociedad y que en la nuestra, por supuesto, también genera un gran impacto. Hay preguntas, Samira, como usted ha podido ver hoy en las llamadas y en el propio foro debate en Cuba Debate, que tienen que ver con el tema agencias empleadoras y salarios. Sobre estos dos temas me gustaría poder darle precisiones a los televidentes, lo más posible, la información que se le pueda suministrar a la población sobre el tema de las entidades empleadoras en primer lugar. ¿Qué regulaciones están establecidas para las entidades empleadoras? ¿Qué elementos tener en cuenta en el trabajo de las agencias empleadoras? ¿Cuánto de, pudiéramos decir, de visibilidad, de carácter público tendrá el trabajo de esas agencias empleadoras? Sí, Randy, uno de los temas que más se debatió durante la elaboración de los proyectos de ley y de las normas complementarias fue precisamente las entidades empleadoras, que no es un tema nuevo en el país. Quiere decir que desde 1982 existen en Cuba entidades empleadoras y que tampoco es privativo de Cuba. Así que existen estas modalidades en otros países. Ahora bien, en este momento tenemos 39 entidades empleadoras que prestan servicio a más de 90 empresas, también radicadas en todo el país. Hay 39 empresas hoy, empleadoras hoy. Existen hoy entidades empleadoras. Entidades empleadoras, que sí que son empresas y funcionan como tal. Ahora bien, en el caso específico de por qué se decide en la toma de esa decisión de mantener las entidades empleadoras, se tuvieron en cuenta dos elementos fundamentales. El primer elemento está relacionado con algo que expliqué ayer, que son ellas las garantes de preservar los derechos de trabajo y de seguridad social de los trabajadores. Y para eso tienen que cumplir con la legislación laboral general vigente en el país. Estas empresas, por la especialización que tienen, los años que lleven trabajando, están en mejores condiciones de asimilar todos los cambios que se introducen no solo en la ley de inversión extranjera, sino también en el Código de Trabajo y todas las regulaciones nuevas vinculadas con el sistema empresarial. El otro elemento está relacionado entonces con la responsabilidad que tienen de acordar con las empresas el pago por el suministro de fuerza de trabajo. También aquí están en mejores condiciones, porque como están organizadas hoy por ramas, por sectores, tienen también un nivel de especialización, conocen los cargos, la complejidad de los mismos, los proyectos de ramo, y por lo tanto también están en mejores condiciones de hacer esta negociación, que es elemental, que hay que prepararlas para ello, porque no se puede desvalorizar la fuerza de trabajo, por lo tanto los precios... No se trata de vender fuerza de trabajo barata. El pago que se acuerde, repito lo que dije ayer, debe estar vinculado con los salarios similares con los que se trabajan en el área y también con los que se abonan en Cuba. Por lo tanto, no deben ser inferiores a eso, pero tampoco pueden ser muy altos porque entonces desestimula al invento. Entonces, esos son dos elementos fundamentales que se tuvo en cuenta a la hora de mantener a las agencias empleadoras en este momento como suministradoras de la fuerza de trabajo. Por otra parte, reitero lo que ya se ha explicado, que no tienen un carácter recaudatorio. ¿Por qué decimos esto? Porque justamente ellos cobran por el pago, por el servicio que prestan, como cualquier otra entidad. Y este pago está relacionado con justamente los gastos que tienen en su gestión propia, como también se explicó ayer. En el tema específico de la contratación, también voy a reiterar que se cumplen por las entidades empleadoras todo lo que está establecido en la legislación general vigente en materia de trabajo y seguridad social, que incluye, por supuesto, la contratación. Pueden acceder
y ser seleccionados para trabajar en una entidad vinculada con las empresas empleadoras, cualquier trabajador cubano o extranjero residente permanentemente en el país que sencillamente cumpla con el derecho y con las habilidades de la idoneidad demostrada. Es decir, puede ser como preguntaba uno, si está desempleado, si es un jubilado, cualquier persona natural en capacidad de trabajar y que tenga idoneidad. No tiene que ver con las fuentes de procedencia, no tiene que ver con la discriminación por el color de la piel, por sexo, por edad, por credo, por orientación sexual, por discapacidad, ni ninguna otra cuestión que pueda perjudicar y sea lasciva a la dignidad humana como se establece en el Código de Trabajo. Es decir, que cualquier ciudadano cubano que sea idóneo está en condiciones de ser seleccionado para trabajar en estas entidades. Puede, por lo tanto, presentarse a las agencias empleadoras con su currículo y todo lo que los requisitos que se le pida en esas agencias. Ajá. Ahora hay un elemento que yo quiero recalcar que tiene que ver que cuando la inversión extranjera se hace en una empresa estatal ya constituida, es prioridad que cubran esos cargos los trabajadores que allí están laborando. ¿Por qué? Porque en primer lugar tienen el conocimiento de todos los procesos y están en mejores condiciones de asumir estos trabajos. Todo lo que tiene que ver con los procesos de reclutamiento, selección y suministro de fuerza de trabajo, las entidades empleadoras las tienen en procedimientos que en estos momentos se están atemperando y se deben atemperar a todo lo dispuesto. Si no es ninguna novedad, ellos tienen un reglamento establecido donde tienen claro cómo se hace todos los procesos a partir de lo establecido, repito, en la ley general, en el Código de Trabajo y su reglamento, y por ahí en este momento están ajustando todos sus procedimientos a esto. Una vez aprobado y suscrito con las empresas el contrato de suministro de fuerza de trabajo, entonces liberan públicamente sus convocatorias con los cargos que se necesitan cubrir y los requisitos. Ese es el mecanismo que funciona y por supuesto es un mecanismo público y no tiene con la mayor transparencia. La convocatoria debe ser pública. Pública, exactamente. Y en este caso, estas agencias empleadoras como las que ya están constituidas o las que puedan constituirse, en todos los casos son aprobadas por el Ministerio de Trabajo, aunque pertenecen a los ministerios a los que están adscritas esas actividades, ¿no? Exactamente, se aprueban por el Ministerio a solicitud del Ministerio de Comercio Exterior y de Extranjería. Así que no hay nada, es decir, un proceso transparente, un proceso que se conoce, que hay experiencia en ello, no hay nada nuevo que no sea la necesidad de prepararse para asumir los nuevos retos que tiene. Ese es un elemento también a señalar. El otro tema está relacionado con que hoy estamos en un proceso de revisión de todas las entidades empleadoras que existen en el país, teniendo en cuenta, en primer lugar, los procesos de reordenamiento y de perfeccionamiento que existen en nuestros organismos de la Administración Central del Estado y también en el sistema empresarial, porque tenemos que hacer es decir, que quede una organización que sea unos procesos mucho más eficientes y que justamente cumplan con el reto que tienen de suministrar a las entidades vinculadas a la inversión extranjera la fuerza de trabajo calificada y idónea. O sea, mira, hay una pregunta que hablaba específicamente del tema de los sindicatos. Es decir, ¿se mantiene la existencia de sindicatos en estas empresas, entidades extranjeras? ¿Eso es parte de las regulaciones que el país pone a este tipo de inversión? Sí, yo repito que los trabajadores son subordinados a las entidades empleadoras, no a las empresas con capital extranjero. Es decir, son subordinados a las entidades empleadoras y por lo tanto funcionan como una empresa estatal más, con todos sus derechos y con todos sus deberes. Repetí ayer que están vigentes lo que deben hacer en cuanto a conflictos de trabajo, disciplina, convenios colectivos de trabajo, reglamentos internos, es decir, todo. Ellos funcionan como una empresa. Si son trabajadores de la empresa, de esa empresa empleadora y no de la empresa extranjera. Exactamente. Ese es un concepto que es bueno también decir. Por eso ellos son quienes pagan el salario a los trabajadores, son sus trabajadores. Sobre el tema del salario, hay varias interrogantes y por supuesto creo que es muy difícil poder contestar todas las preguntas porque no tenemos un proyecto concreto todavía presentado aquí sobre la mesa de una inversión extranjera como para que podamos decir con datos concretos cómo eso funciona, ¿no? Pero en términos generales, ¿cuáles son las condiciones salariales que van a tener los trabajadores que vayan a ser empleados en estas inversiones extranjeras? ¿Qué elementos van a distinguir ese salario? Bueno, lo primero es puntualizar y precisar que todo lo que está establecido en cuanto a la remuneración por el trabajo
tiene el objetivo de incrementar los ingresos a los trabajadores vinculados con las diferentes modalidades de la inversión extranjera. Incluidos los que ya están en la inversión extranjera. Incluidos a los que ya están. Sí, ese es el principal objetivo de este procedimiento y de esta forma diferente de remunerar por el trabajo. ¿Cómo se forma el trabajo? El salario. Bueno, el salario se forma por varias vías. En primero, tiene que ver con la complejidad del cargo que va a desempeñar, las condiciones de trabajo de ese cargo. Tiene que ver también con los sistemas de pago, es decir, las formas de pago por rendimiento que se apliquen. Hay que tener claro que, como repito, como se decía, que son trabajadores de una empresa estatal y por lo tanto están sujetos a todos los beneficios de las nuevas regulaciones vinculadas con el sistema empresarial en el país. Es lo que se está gestando también para el sistema empresarial estatal. Exactamente. Y pago por rendimiento. Exacto, ese es el asunto, que mientras más eficiente sea la empresa, así más eficientes también serán los salarios y más beneficios salariales tendrán los trabajadores. Y por último, que es un tema también que se pregunta, es que tienen parte de un coeficiente que se ha diseñado para esto y con el objetivo únicamente de relacionar lo que se paga por ese suministro de fuerza de trabajo con lo que el trabajador va a recibir como salario y además con las cuantías que se cobren. Quiere decir que esta es la manera en que se conforma el salario para estos trabajadores y en este momento estamos en un proceso de evaluación de cuál salario, es decir, cuál coeficiente se va a fijar y por supuesto cuando esté ya decidido se publicará. Formará públicamente. Cómo se ha hecho. ¿Ese coeficiente es un coeficiente para todos los tiempos o es un coeficiente que se revisará cada cierto tiempo? Sí, Randy, se va a revisar anualmente. Eso lo dice, está establecido también en la regulación. Un coeficiente que se regula anualmente y que se emite en una resolución del Ministerio de Trabajo, una resolución que va a la Gaceta con todo también, unos niveles de transparencia. Ese es, en sentido general, cómo se diseña esa. Hay un elemento también importante que también fue objeto de una pregunta, que es el salario, los mínimos y los máximos. Bueno, está claro y también está en la ley que en el caso de todas las actividades que están vinculadas con la inversión extranjera, se ha decidido que el salario mínimo sea igual al salario promedio del país en el año anterior a la negociación. Si que tienen por encima, ya eso es una base, Sí, el mínimo para el salario será el promedio del país del año anterior. Quiere decir que así mientras más se desarrollen y se mejoren las condiciones en el sistema empresarial y se incrementa el salario, se incrementan entonces, ese promedio sube y así en proporción también subirá el salario medio para los trabajadores, es decir, mínimo para los trabajadores vinculados con la empresa extranjera. Se hablaba de los fondos de estimulación de las empresas, etcétera. ¿Esos temas se mantienen también dentro de la legislación? Se mantiene. Y con relación al máximo, no, el máximo depende de la eficiencia. Está vinculado con los resultados. O sea, no hay ningún tope, no hay ningún límite que no sea, repito, el mínimo. Es decir, que el elemento fundamental, creo que distingue a esta ley es, bueno, el tema del coeficiente, o sea, estas regulaciones laborales, el tema del coeficiente, y por otro lado, la certeza de que también en este campo, como se quiera hacer en la empresa estatal socialista puramente cubana, el pago por el rendimiento sea esencial. Exactamente, esa es la idea. Ahora, hay una pregunta, Marlí, que quizás los compañeros del banco nos puedan ayudar a responder, porque pregunta uno de los televidentes por qué el pago se hace en pesos cubanos y no en dólares o en euros, según pague el inversionista. Sí, muy bien. Hay que recordar que la actualización del modelo económico se basa en una serie de pilares que se manejan integralmente. Como la política de la inversión extranjera es un pilar, la promulgación del Código de Trabajo, el proceso de unificación monetaria también es parte de ese proceso económico, de esa actualización del modelo. Por lo tanto, todas las políticas que se toman están encaminadas a lograr el reordenamiento monetario y al fortalecimiento de nuestra moneda a partir de la recuperación de nuestra economía. Y todas estas políticas están dirigidas en este sentido, para que la unidad monetaria de la República de Cuba adquiera el valor que debe tener y que todos estamos interesados en lograrlo. Por eso la política es también que se siga pagando en peso cubano. Y además porque esas empresas, cuando se haga la unificación monetaria, operarán precisamente en el territorio nacional en pesos cubanos. Gracias, Marlí, gracias también a Samir. Un programa para ir más allá de la noticia.
El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda, todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Bueno, otros temas de interés para nuestra población pues tienen que ver con cómo el país puede desarrollarse, qué gana el país con este tipo de inversión, por dónde va el financiamiento, la ley de financiamiento de estas inversiones, etcétera. Otros temas que son también puntuales y de interés sobre la ley. Yo les propongo escuchar algunas de las llamadas telefónicas que recibimos en la jornada de ayer. Me llamo Ernesto Solá, Santiago de Cuba. ¿Qué posibilidad tienen los cubanos que viven en el exterior para invertir en Cuba en estos momentos? O bien ya sea inversiones directas en el país o bien empresas que tengan fuera de Cuba que quieran comercializar productos cubanos en el exterior. José Manuel Lafón Robaina, municipio Playa La Habana. ¿Es cierto o no que a los inversores extranjeros no se les va a pedir que liciten o justifiquen el dinero que van a invertir en Cuba? Ramón Pérez Cabrera, municipio Playa, La Habana. Los límites y máximos en que un inversionista puede tener su inversión en Cuba, o sea, cuántos años como máximo y cuál es el mínimo para esta inversión. Bueno, hay algunas de esas preguntas que ya fueron respondidas, que fuimos evaluando en la primera media hora del programa, pero hay temas ahí de interés y otros los tiene Aiza Evia de nuevo aquí en la mesa redonda con nosotros. Vamos a ver algunas inquietudes de ustedes. La persona que se identifica como yo pregunta, entre los sectores priorizados no estarán las comunicaciones, pero lo interesante de este foro de debate que tuvo en el día de hoy Cuba Debate es que algunos de los participantes le contestaban a quienes preguntaban o daban sus opiniones. Y miren lo que Albert Duda habla sobre el tema de las inversiones en comunicación. Dice, sí, es de interés, pero imagina lo que está pasando con Zunzuneo desde otro país. Si hubiera una compañía extranjera decidiendo lo que se hace con nuestra información, ¿qué sucedería? No olvides que el imperialismo nos quiere destruir. Y este es el comentario de Albert Duda sobre el tema de la inversión en comunicaciones. Hay otra inquietud, en este caso viene por correo electrónico y es de Eddie Luis Nápoles Cardoso. Nos dice que es de la Comisión Nacional de Atletismo y en el Estadio Panamericano. Y nos pregunta, ¿podrán realizarse inversiones en la rama del deporte? Es la pregunta de Eddie. Y Yossi pregunta, ¿hay límites en la apertura de la cuenta bancaria para el inicio de las operaciones? Y Abdel nos dice, ¿por qué el nombre de inversión extranjera? ¿No hubiera sido más apropiado y perdurable denominarla ley de inversiones? Pues en esta segunda variante cabríamos todos, no solo los extranjeros. Y una última inquietud, que es de voz, y dice, se dan 8 años libres de impuestos sobre las utilidades. Entonces, ¿cuál es la ganancia que obtiene el país con esta inversión en ese periodo de tiempo? Hasta aquí este último bloque de inquietudes. Gracias, Aiza. Comienzo por una de las últimas que nos hacía y me gustaría que el profesor Cuba nos ayude a entender. Hay varias preguntas que tienen que ver con el tema de por qué una ley de inversión extranjera y no una ley de inversión y si se discrimina o no al ciudadano cubano en este tipo de ley. ¿Qué responder a esas preguntas? Sí, gracias, Randy. Efectivamente, esta pregunta es una de las que se han hecho con mayor frecuencia en estos foros de debate que hemos desarrollado en estos últimos días. En mi apreciación, y así fue expuesto por el ministro Marmierca en el día de ayer, precisamente las razones económicas que determinan la necesidad de que el país requiera de inversión extranjera es una de las causas que efectivamente hacen que denominemos esta ley de inversión extranjera.
El ministro Mamieka, y hace un rato también Débora se refería a que es necesario dirigir estos recursos financieros, estos capitales, a sectores priorizados que efectivamente van a dinamizar la economía, que es uno de los objetivos fundamentales que se persiguen con la ley de inversión extranjera. Ahora, ¿dónde están ubicados estos sectores estratégicos? Estos sectores estratégicos están ubicados precisamente son administrados por el Estado a través de entidades, empresas o sociedades mercantiles que crean con estos fines. Por lo tanto, si allí están los principales sectores, hacia allí debe ir la inversión extranjera. La inversión por parte de nacionales en estos momentos, lógicamente no tendría razón de ser ni explicación a partir de los capitales que se requieren. Lo cual no quiere decir que no haya una inversión nacional en este momento. Por supuesto, sobre eso vamos a desarrollar algunas ideas con posterioridad. Entonces, a partir de este análisis es que se considera que la ley debe ser ley de inversión extranjera. Es precisamente la inversión extranjera la que va a concurrir a nuestro país para lograr estos niveles de desarrollo que, como decía antes, fueron analizados en el día de ayer. Ahora, no podemos tampoco considerar que en el país los nacionales en el último periodo, fundamentalmente con la implementación de los lineamientos del partido, pues han tenido un espacio muy superior a los que tenían con anterioridad. Por ejemplo, el decreto ley número 305, que es del año 2012, pues dio cabida a las cooperativas no agropecuarias. Cooperativas no agropecuarias que además, como todos conocemos, es la participación de bienes y derechos de personas naturales cubanas que deciden integrarse en una actividad económica determinada. Y en adición a ello, lógicamente, tenemos una figura que ya es una figura bastante con cierta data en el escenario económico cubano, que es el trabajador por cuenta propia. Es decir, el trabajador por cuenta propia, que ha tenido una presencia más activa en la economía cubana en los últimos años, lógicamente pues realizan una actividad que además de laboral es una actividad económica. Es decir, invierte para poder... Por supuesto, ahí hay una evidente participación como inversionista en estas actividades. Por eso pensamos que la ley, que además tiene como objetivo fundamental regular todo el proceso de establecimiento del inversionista extranjero, de cómo interesar la autorización correspondiente, de prever las garantías que se le van a otorgar a este inversionista y cómo va a desarrollar esta actividad en el país, pues lógicamente debe responder al nombre que tiene, ley de inversión extranjera. Los nacionales cubanos, como habíamos explicado antes, tienen un espacio a través de estas figuras, la cooperativa, el trabajo por cuenta propia, que de alguna manera se insertan en el proceso inversionista del país. Es así como hemos identificado las causas por las que debe ser ley de inversión extranjera y no de otro nombre. Tiene un objetivo específico esto que ha aprobado el Parlamento cubano. Ahora, hay una interrogante, Marlene, me llamaba un poco la atención, alguien que decía que si era cierto lo que se decía de que no va a haber regulaciones para el financiamiento que entre al país para la inversión extranjera. ¿Es eso sí? Bueno, ayer explicábamos que la entrada del capital extranjero al país se hace a partir de una institución bancaria establecida en el territorio nacional. Eso quiere decir que se transfiere de un banco en el extranjero a un banco cubano y se deposita ese capital en una cuenta de depósito a la vista. Eso supone que al tener establecido ese mecanismo, el nivel de riesgo de la entrada de capitales ilícitos al país disminuye, lo que supone que disminuye, pero no se evita, porque los bancos tienen sistemas de información que logran obtener a partir del conocimiento del cliente determinada información sobre las actividades que realiza y de alguna manera se conoce la procedencia de sus capitales. Eso
por eso es que en la ley se establece que la vía bancaria es la vía de ingreso de esos capitales al país. No puede entrar al país si no entra por el banco. Por esa vía. Ahora, eso, como dije, disminuye el riesgo, pero no lo evita. Y es por eso que en la certificación que hace el banco cuando se deposita en la cuenta dirigida al notario, hay un mensaje, una referencia, donde a partir de la declaración del inversionista se refiere que esos capitales, o sea, que ha declarado el inversionista que esos capitales son de lícita procedencia, exonerando al banco de cualquier responsabilidad, incluso frente a terceros. En adición a eso, la comisión de evaluación a la que Débora se refería, y Cuba también, cuando solicita la documentación que está establecida en el reglamento de la ley, en el artículo 12, en el numeral 7, pide una serie de informaciones tales como estado financiero, avales bancarios, a partir de los cuales puede hacer un análisis de la procedencia de esos capitales y de los ingresos que obtiene ese inversionista que generan la posibilidad de invertir en nuestro país. Y a partir de esa información, si tiene dudas o no, decide la aprobación o no a quien corresponde, en el nivel que corresponde, la inversión, o sea, la aprobación de la inversión. Por lo tanto, esto es importante destacar que esto es práctica internacional, donde Cuba se ha sumado a los compromisos que ha contraído en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional, donde los gobiernos y todas las instituciones financieras luchan contra posibles acciones de movimiento de capitales ilícitos y de lavado de activos. ¿Esto qué quiere decir? Son determinados ingresos derivados de actividades delictivas que terminan lavándose en las instituciones financieras y provienen de delitos. Esa responsabilidad Cuba la ha asumido y ya está consignada en ley desde el año pasado, a partir de la promulgación del decreto de ley 317 y el decreto 325. Y por eso tenemos que cumplir esos compromisos a partir de la revisión de los orígenes de los capitales. Sí, se toman todos los mecanismos y todas las medidas para que no suceda eso. Exacto. Lo que sí es claro es que no es al libre albedrío la entrada de capitales al país, eso tiene que pasar por el sistema bancario cubano. Exacto. Esas son las precisiones. Eso creo que son elementos importantes también para entender las regulaciones que el país, por supuesto, toma por sus compromisos internacionales y también por su práctica empresarial y la limpieza de sus acciones para poder trabajar en esta área. Una área en la que, como decíamos, ha habido varios proyectos que se han prolongado en el tiempo y que han demostrado su eficacia. Otro caso concreto es el del proyecto Energas, que lo tenemos aquí ahora en la mesa redonda. Energas genera el 11% de la energía eléctrica del país. Su tecnología permite utilizar el gas natural que emana de los pozos de petróleo. La empresa está compuesta por la Unión Eléctrica, Cuba Petróleo y la inversora canadiense Cherrit. Aunque su misión fundamental es la generación eléctrica, también satisface la demanda de gas manufacturado de 260.000 clientes en La Habana. Es una inversión que está hecha con una concepción totalmente ecológica, o sea, nace fundamentalmente por un objetivo ecológico que era eliminar la contaminación atmosférica que se producía producto de la extracción de petróleo y se identifica la posibilidad de eliminar ese nivel de contaminación retirando todo el azufre que se lanzaba a la atmósfera y de manera paralela utilizar el potencial energético tan grande que tiene el gas acompañante de los pozos de petróleo. Es muy importante, es el segundo ciclo combinado que se construye en nuestro país. El primero también pertenece a nuestra empresa allá en Varadero. El ciclo combinado no es más que coger la energía que sale del escape de las 5 turbinas de gas y producir vapor en 5 calderas e enviar ese gas, o sea, ese vapor enviarlo a una turbina de vapor y con ello generar 150 megawatts más. Aprovechar del combustible en lugar del 30% que se utilizaba anteriormente, en el ciclo combinado, el 47% de la energía química de ese combustible se va a poder utilizar en esta configuración. Es una garantía tener el control tan automatizado, ya que estamos en una planta que es sumamente peligrosa y necesitamos del máximo control, ¿entiendes? Lo que es operacional más, porque son muchos parámetros que tenemos que dominar. Logramos bajar la cantidad de operadores a trabajar
Es decir, podemos procesar en estos momentos alrededor de 150 megawatts. Cuando se incorpore el ciclo combinado serían 150 megawatts más, solamente con 7 personas. El hecho de poderle garantizar a más de 260.000 clientes en la ciudad de La Habana todo el gas de cocción sin importar una gota de combustible ya constituye sustitución de importaciones. Y el hecho de producir subproductos como lo tenemos en la planta, producimos gas licuado, producimos nafta, producimos azufre, constituye sustitución de importaciones para el país. Lisandra Sexto para la Mesa Redonda. Un ejemplo concreto de lo que puede significar la inversión extranjera, que ha producido sustitución de importaciones para el país, pero además también ha generado importantes montos de exportaciones para la nación cubana. Hay una pregunta, Vladimir, que parece interesante, también la comentaba Aixa, es la persona que dice, bueno, si va a haber tantas facilidades tributarias en los primeros años de inversión de estas empresas, entonces, ¿qué gana el país durante esos años? ¿Cómo se va a manejar ese tema? Que realmente, ¿qué se le puede explicar? Bueno, Randy, aquí no estamos ante una contradicción. Esto es totalmente lícito y está previsto desde la Ley 113 del sistema tributario. Aprobar regímenes tributarios de incentivo para el desarrollo de determinadas actividades. Por eso, uno de los capítulos de la Ley 118 recoge un grupo de bonificaciones, exenciones, que ayer las fuimos explicando de forma general para cada uno de estos tributos. Precisamente para estos 8 primeros años en que se inician estos negocios en las modalidades que disfrutan del régimen de incentivo, prácticamente no se van a hacer aportes al presupuesto del Estado, en el caso del impuesto sobre utilidades. Pero es que esos aportes al presupuesto no son los únicos beneficios que tiene la economía. Durante estos momentos, primero se va a acercar un capital para desarrollar estas inversiones. Es una forma de obtener tecnología avanzada que va a capitalizar también a nuestra industria que lo necesita. Estos negocios que se aprueben, que se constituyan, van a generar empleo. Y todo eso es provechoso para el desarrollo de nuestra economía. Y aun cuando no estén pagando impuestos, que no estén haciendo los aportes directos al presupuesto del Estado, la creación de valores a partir de la producción de bienes, la prestación de servicios también enriquece y favorece a la economía. Pero esto se va a hacer durante un periodo que, terminado el mismo, comenzarán los aportes en una industria mucho más eficiente, en una actividad económica más eficiente, que generará un mayor valor que permitirá que los aportes al presupuesto sean mayores también. Esto es un régimen de incentivo que no es exclusivo, como decíamos ayer también, para este sector. La ley lo establece, la ley del sistema tributario, para el sector agropecuario que se quiere estimular, y relacionándolo con la intervención de Cuba, explicando otras formas en que se invierte o que se desarrollan otros agentes en nuestra economía, como es el caso del sector no estatal, haciendo referencia específica a las cooperativas no agropecuarias, a los trabajadores por cuenta propia y a los modelos de gestión donde ha transitado la administración de determinadas actividades que realizaba el Estado hacia estas formas o estos modelos no estatales. También a través de los tributos, de la aplicación de los tributos, se han logrado estímulos a los mismos. Se le han puesto excepciones también de pago de tributación. Al inicio, o sea, por un periodo de 3 meses están exentos del pago de impuestos. Existen otras adecuaciones como la exoneración del pago del impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo en una contratación hasta 5 trabajadores. Son estímulos fiscales también con el objetivo de estimular, de potenciar estos nuevos agentes que está previsto que vayan ganando espacio en nuestra economía. Claro, es muy importante entender que el tributo no es la única forma de recibir ingresos de esa inversión, porque el mismo hecho, como tú señalabas ya, que entre el capital, que se haga una fábrica nueva o se potencie una fábrica que ya existe, o se genere un servicio que está deprimido, pues ya cambia una dinámica económica en el país importante. Además, a partir de que empiezan a crear valores, pues se está obteniendo ganancias. Y una riqueza mayor que también, de cursado el periodo de esta exención total, comenzará a realizar aportes mayores al presupuesto del Estado. Si no se trata de que el país no gana, todo lo contrario, el país desde que empieza ganando. Siempre gana. Eso es importante también señalarlo. Hay varias interrogantes, Débora, que me gustaría también analizar. Hay preguntas sobre algunos sectores en específico. Veíamos en algún momento en uno de los foros de Cuba Debate, hablamos del tema de los medios de comunicación, que aquí preguntaba si en los medios de comunicación se podría invertir. Hay una pregunta sobre el ámbito del deporte, hay otra sobre el tema de las telecomunicaciones. ¿Qué pudiéramos decir en esos campos? Sí, Randy, efectivamente. La ley, en este caso, tiene un capítulo que dice hacia dónde se destina la inversión extranjera y no excluye expresamente
esto que has referido, es decir, ni las telecomunicaciones, ni los medios de comunicación, ni el deporte. Pero en el caso de las telecomunicaciones o de los medios de comunicación, en primer lugar, es importante referirnos a nuestra propia Constitución. En nuestra Constitución se refiere que los medios de comunicación son de propiedad estatal o social y son la voz de nuestro pueblo para reflejar sus intereses. Es decir, que no pensamos que esto para nada sea un sector en los cuales interese la atracción de la inversión extranjera. En el caso de las telecomunicaciones y del deporte, si bien no están excluidos, yo creo que este propio forista que participó con nosotros dio una respuesta muy inteligente, es decir, se trata en el caso de las telecomunicaciones de la seguridad nacional de nuestro país. Nosotros estamos agredidos por el imperialismo, como bien él decía, y nosotros no podemos arriesgar nuestra seguridad. Eso no quiere decir que si hay eso se refiere sobre todo a lo que tiene que ver con transmisión de datos, telefonía, es decir, lo que hoy una empresa mixta como ETEXA tienen capacidad en su objeto social. Si hubiera algún otro proyecto que fuera de interés, y repito, el proyecto siempre es la base de la evaluación en cada caso, pues habría que tomarlo en cuenta porque no está excluido. De hecho, en el sector de las telecomunicaciones hay algunas empresas mixtas hoy. Además de TEXA hay otras empresas mixtas y en ese caso son proyectos diferenciados que también fueron aprobados en su momento y se pueden evaluar. En el caso del deporte lo mismo, es decir, el deporte es un derecho, también está en nuestra Constitución, pero si hay algún proyecto que realmente sea de interés y que con capital extranjero pueda mejorar o facilitar algunos de los recursos que para eso se requieren, pues habría que evaluarlo puntualmente. Dejo para el final, Débora, dos preguntas que a mí me parecen esenciales. Una, algunas personas que hablan, bueno, si han hablado ahora Cuba, que siempre fue socialista, y ahora hablan de la inversión extranjera, ¿van a vender el país? ¿Se está vendiendo el país? Es una pregunta. La segunda, ¿cómo se va a controlar la acción de estas empresas que no conduzcan a delitos, no conduzcan a corrupción, no conduzcan a prácticas ilegales dentro del territorio nacional? Randy, como ha dicho nuestro ministro y el general de ejército, es decir, nosotros estamos haciendo un modelo económico para más socialismo. Yo creo que eso es algo que toda nuestra población tiene que tener totalmente claro y es transparente. Los por cuantos de la ley así los ratifican. Por tanto, nosotros para nada con esto vamos a vender el país. Había algunas preguntas que decían, en 10 años ya no vamos a tener nada, todo va a estar en manos de inversionistas extranjeros. Yo repito, lo que prima en todo nuestro marco regulatorio es el interés de proteger nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra propiedad estatal, que es el centro de nuestro modelo económico y lo que garantiza que todos esos ingresos que se reciben por la inversión extranjera puedan ser luego distribuidos en la forma que nuestro socialismo lo permite, porque de otra forma no lograríamos garantizar un desarrollo sostenible, pero además para todos los cubanos. Y una justicia social. Exactamente. Y en el caso del control. El control, cuando hicimos todo el marco regulatorio, y esto lo hemos comentado, se hizo un grupo de trabajo muy amplio, donde participaron muchas instituciones y organismos de la Administración Central del Estado, y lo primero de lo que partimos fue de un diagnóstico de la inversión extranjera. En ese diagnóstico se demostró que efectivamente habíamos cometido un sinnúmero de errores, y muchos de ellos por la falta de control, tanto de los patrocinadores como del propio organismo rector de la inversión extranjera. Por tanto, hemos incorporado como algo novedoso en la ley un capítulo de las acciones de control, justamente porque independientemente del lineamiento que separa las funciones estatales de las empresariales y que para inversión extranjera también se aplicaría, nosotros tenemos que dar un seguimiento estricto a por qué se aprobó ese proyecto, cuál es su factibilidad, cuál es el objetivo por el que se autorizó y por tanto su cumplimiento en el país y por supuesto la aplicación de toda nuestra legislación vigente. Por tanto, fue muy importante incorporar en la nueva ley este capítulo de las acciones de control. Que por supuesto también incluye la participación de la Contraloría General de la República. Y de todas las instituciones que por su competencia tengan la capacidad de hacer controles sobre esas entidades. Bueno, gracias. No me queda mucho tiempo para más. Realmente son muchas las interrogantes, al menos hemos tratado de abordar las más repetidas en sus comentarios y opiniones, el tema de la agencia empleadora, los salarios, los posibles inversionistas que se han llegado al país, si el país gana o no con las excepciones tributarias, cómo se va a tratar todo el tema de la limpieza de los capitales que lleguen para estas inversiones y por qué ley de inversión extranjera y no ley de inversión. Creo que son los temas que más se repitieron en las preguntas de ustedes. Espero
que al menos les haya satisfecho la posibilidad de tener más elementos a la hora de analizar estos asuntos, y por supuesto la vida práctica será la que demostrará toda la efectividad de lo que aquí se ha hablado y además de cómo se va a implementar toda esta ley. A partir del 28 de junio, ¿no?, estará vigente la ley de inversión extranjera, y a partir de ahí pues se comenzará a recorrer un camino en el que ya hay experiencias, algunas positivas, otras negativas, pero que todas se han tomado en cuenta para enfrentar estos nuevos desafíos que tiene el país y esta necesidad de desarrollo en la que la inversión extranjera pues juega también un papel importante junto al fundamental que sigue desarrollando la empresa estatal socialista. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta noche, a todos los que han participado con sus opiniones, a Ixa, que también nos acompaña cada jueves, y a los invitados que hemos tenido en el estudio. Me despido pues recomendándole que 10:30 de la noche, Canal Educativo 2, vean nuestra mesa redonda internacional de Telesur, hoy con Ignacio Ramonet, el intelectual franco-español que acaba de estar en nuestro país presentando su libro autobiográfico con Chávez, y también, por supuesto, para contar sus experiencias de lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela. 10:30 de la noche, Canal Educativo 2. Nos vemos mañana en una nueva mesa redonda, y me despido con las imágenes del día. La dedicamos a la Cumbre Mundial sobre Internet que acaba de concluir en Brasil, con fuertes críticas a Estados Unidos por su control sobre la red, el espionaje y todas las acciones ilegales que lleva en el ámbito de la Internet. Muy buenas noches.